días con todos, todas, compañero César. Gracias. Ahí tenemos algunas ideas del concepto de geopolítica. ¿Qué dice la primera? Es la relación de los espacios geográficos con la política. ¿A qué se refiere esto? Que la comunidad internacional no es el globo en total. Creo que somos como 192 países que existen en el mundo legalmente reconocidos. Cuando nos referimos a la comunidad internacional, no son los 192 países. ¿Sí? Son espacios geográficos concretos y el poder político alrededor de esos espacios políticos concretos. ¿Sí? La segunda, ¿qué dice? Es decir, son las relaciones internacionales de poder dentro de marcos geográficos concretos. Entonces ahí tenemos, ¿en cuál de los 5 continentes o en qué parte de los 5 continentes está qué países con más poder que otros? ¿Sí? ¿Y cuál es la relación que tienen estos países? La geopolítica es ubicar esos bloques de poder, ¿sí? Geográficamente ubicados. Pero no solo eso, sino que la geopolítica se hace referencia a cómo se relacionan estos bloques de poder. ¿Sí? Es decir, Estados Unidos, cómo se lleva con el resto del mundo y en especial o particularmente con cada bloque. Son amigos, son enemigos, son aliados, Solo quería poner esto porque esto determina que antes de toda esta, ahí sí parte tecnológica, el mundo no se relacionaba. ¿Sí? Los países, los reinos o los gobiernos, como queramos llamarlo, se desarrollaba a partir netamente de la región. ¿Sí? Tanto es así que hasta el siglo XVI, hasta el siglo XV del viaje de Colón, todos sabían que existía un territorio que le llamaban África, todos obviamente sabían que había algo que se conocía como Europa, aunque no tanto, porque ahí se conocía país por país, ¿sí? Porque hasta entonces Europa vivía peleando casi siempre. Todo el mundo sabía que existía una cosa que se llamaba, bueno, no se llamaba India, sino Indostán, ¿sí? Todo el mundo sabía que había un país que se llamaba China, que en el mejor de los casos habían rutas comerciales que conectaban a estos países, pero nada más. Y hasta el siglo XIX, hasta el viaje de Colón, nadie sabía que existía América. ¿Sí? Y los que vivíamos acá en América no sabía que había mundo más allá. Entonces, históricamente, hasta entonces, el planeta se desarrollaba por bloques autónomos, ¿sí? O más o menos autónomos, ¿sí? China se relacionaba solito, no necesitaba de nadie más, ¿sí? E incluso se sabe hasta ahora que China incluso recorrieron casi todo el África, hay teorías de incluso llegó a América. Entonces, digamos, toda América hasta entonces no sabía que existía el resto del mundo, ni el resto del mundo sabía que existía América, y América se desarrollaba de las mil maravillas, ¿verdad? E incluso en América, lo que fueron los incas y los mayas y aztecas tenían muy poca relación económica entre ellos. No es que su relación era permanente y constante y nada de eso. Muy poco se relacionaban. ¿Ya? Incluso dentro de los subbloques dentro de estos territorios habían subespacios que igual se desarrollaban de manera independiente. ¿Sí? Y el otro sector bastante rico y tecnológicamente avanzado es la India, lo que se conoce como el Indostán. Entonces, el Indostán o la India tenía muy poca relación con China, pese a que estaban ahí juntos. ¿Sí? El mundo árabe, cualquier cosa daba o no permiso para que comerse, pero de ahí más no había relación. Se desarrollaban como bloques independientes o autónomos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido,
a nadie le interesaba estudiar algo que no existía, es decir, la relación internacional. Esto se rompe justamente, entre otras cosas, a partir del descubrimiento de América, que fue ¿en qué año? 92. Ya te fuiste con 2 años. ¿Sí? Entonces, ahí, lo que algunos escritores llaman, ahí recién se completó el mundo. O sea, una vez descubierto América, entre comillas descubierto, o sea, Europa descubrió América, eso sí. No es que nosotros estábamos perdidos. Descubre América, ya no había nada más que descubrir. Se completó el mundo. ¿Sí? Y porque Europa, sobre todo España, Europa en general, empieza a tener relaciones en América, España y Portugal, por ejemplo. Y Francia y Portugal mismo tienen colonias en África. Inglaterra tiene colonias en Asia, tanto en China como en la India. Ahí recién empiezan a decir, estudiemos a nivel global las cosas. ¿Qué pasa si, como, por ejemplo, qué pasa si el principal producto que tenía Inglaterra de la India, o dos de los principales productos, era el té, ¿sí? Y el algodón. Y adivinen cómo protege ya la importancia nuestra. ¿Cómo protege? Primero, Inglaterra no tenía mucha plata. ¿En dónde estaba la plata en ese entonces? Adivinen. Y ahí ya nos involucramos nosotros. En esa época, estoy hablando del siglo XVI, XVII. En esos siglos Europa era una de las regiones más pobres. En América. Con el descubrimiento de aquí se van llevando toda la plata. Y como todo eso controlaba España y Portugal, los ingleses dijeron, ¿cómo nos aprovechamos de esto? De la forma legal e ilegal. Así es que cuando nos hablan de corrupción y comercio ilegal, no es que es un fenómeno moderno. El capitalismo se desarrolla de manera legal y sobre todo de manera ilegal. Piratas, financiados directamente por la corona, por el Estado. Manda piratas para que les roben el oro y la plata a los barcos españoles. Y por otro lado, les sujeta financieramente. Es decir, les financia la minería, el transporte minero a España, pero a la vez les roba. Un negocio redondo, ¿verdad? O por lo menos tener ideas generales de geopolítica. ¿Por qué digo que ya no solo los grandes empresarios deben saber de geopolítica? Y eso les involucra a ustedes directamente. Porque hasta el microempresario, como decir, que tienen las flores. Porque ustedes siembran flores, ya no solo trabajan en industrias de flores, sino siembran flores, no para vender en Quito o en Quincho, sino para exportar directamente, ¿verdad? Entonces tienen que saber en qué país les compra mejor, ¿verdad? O cuáles son las temporadas en cada país que ustedes venden para sembrar más o menos. Bien. Entonces, conclusión de esta primera parte, que la geopolítica es el conocimiento que mezcla entre la geografía y la política. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque actualmente, hoy, desde hace 200 años más o menos, 200, 300 años, ninguna economía del planeta se desarrolla independientemente. ¿Sí? Si no, necesita tener conocimiento de todo, qué está pasando en otros lados para saber qué hago. En política también. ¿Con quién me llevo mejor? ¿Con quién no me llevo? ¿Sí? Entonces, geopolítica no es solo para los sociólogos o los políticos, sino es un conocimiento necesario. Entonces, ¿cuáles son esos bloques para negociar a nivel mundial que se arman? Estos actualmente se hace a través de lo que se conoce como los TLC, los Tratados de Libre Comercio. ¿Sí? Los Tratados de Libre Comercio. Es el instrumento para fabricar bloques de poder para
negociar a nivel mundial. ¿Sí? ¿Cuáles son esos principales bloques? Este que se conoce por siglas en inglés, el NAFTA, que negocian un acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos obviamente y México. Es un bloque. Nosotros tenemos un bloque que se llama la Comunidad Andina, que surgió en los años 70, concretamente en el 73, la Comunidad Andina. Antes estaba incluso Chile, pero Chile se salió. Estaba también Venezuela, pero Chávez le sacó del bloque andino. Ya la Comunidad Andina ahora solo es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. ¿Sí? Todos hemos escuchado el Mercosur, ¿verdad? Que involucra a todos los países de... el Mercosur, por su nombre sur, empezó siendo solo Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Pero después se metieron Venezuela. Venezuela se sale del Pacto Andino, de la Comunidad Andina, y se va al Mercosur. ¿Sí? Y Chile se declara independiente. Se sale del Pacto Andino, pero también se sale del Mercosur. ¿Por qué esto? No porque está solito. Nominalmente no pertenece a ningún bloque, pero está directamente aliada con... ¿Ya? Porque ningún país puede sensatamente decir que puede solito enfrentarse al resto del mundo. ¿Sí? Y obviamente ahí tenemos la Unión Europea, que está todo acá. ¿Sí? Está algunos bloques de África. ¿Sí? Rusia, que es casi por sí mismo un territorio de poder, pero también tiene relaciones con algunos países al lado. Por algo Rusia no es un país unitario, es como su nombre formal se llama, la Federación Rusa. ¿Sí? Es Rusia más otros países que forman un solo país confederado. ¿Sí? La China, como es tan fuerte y tan grande y tan poblada, no tiene bloques con nadie, es solito formando negocios con el resto, porque tiene el poder suficiente para eso. ¿Sí? Y tiene un país se desarrolla por varios elementos. Actualmente los países se desarrollan por el nivel de industrialización. ¿Sí? No estoy diciendo que esa sea la única vía, pero el poder actualmente económico y político los países más industrializados son los que más acumulan poder. Y los que tienen el poder interno, el mercado interno, perdón. Es decir, producen no solo para exportar, sino para consumo interno. ¿Sí? Para terminar esto. A nivel mundial, no es que los poderes son iguales o más o menos iguales. En política, generalmente, no siempre, pero generalmente, hay algo que los sociólogos llaman hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? Antes de la Segunda Guerra Mundial, el país hegemónico, el que mandaba a nivel mundial era Inglaterra. Pero Inglaterra fue perdiendo poder casi desde el siglo XX. Perdió algo de poder, aunque no perdió todo, perdió algo de poder con la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos con la Primera Guerra Mundial ganó algo de poder, pero no era todavía hegemónico. ¿Sí? Entre Inglaterra y Estados Unidos había un tercero que quería ser hegemónico. ¿Cuál es ese? China todavía estaba en guerras civiles y recién ganaba la revolución comunista en China. Rusia. Entre Estados Unidos e Inglaterra había un tercer que quería la hegemonía. En disputa. ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Alemania. Alemania, desde el final del siglo XIX y sobre todo hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, era el país que más estaba creciendo. Una economía básicamente industrial.
El país más industrializado era el que tenía el poder. El primer país en industrializarse aceleradamente y el que inicia el proceso de industrialización que se conoce como la revolución industrial, Inglaterra. O sea, producía zapatos, producía metales, ropa, tractores, trenes, aviones, lo que sea. Pero después aparece otra forma económica que también tiene su importancia fuerte, ya no solo la industrial, sino la financiera. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la charla pasada sobre los bloques económicos ecuatorianos? La economía industrial por lo generalmente bajaba, caía y hay una ola más o menos constante. Pero ¿quién nunca caía? Los bancos, el sector financiero. Y si había crisis económica era porque unos bancos cayeron y otros subieron, pero no era que todo el sector financiero se venía abajo. ¿Sí? Clásica o tradicional. ¿Sí? La economía clásica, un país que tiene su base económica en industrial y financiero es más o menos un país, a estas alturas ya es un país tradicional, clásico. ¿Sí? Es lo que se viene haciendo desde hace casi 200 años. ¿Cuáles son las nuevas formas económicas? Lo que se llama generalmente la teoría, la economía del conocimiento. ¿Sí? O esta teoría del conocimiento fuertemente ligada o principalmente ligada a la comunicación. No es que aparecieron más canales, más periódicos, no. El fenómeno más cotidiano, más directo con la sociedad sobre las nuevas formas económicas es las redes sociales. ¿Sí? Esta economía, entre otras cosas, es más rápido de desarrollo. Está en condiciones económicas, y ojo, económicas, porque otro problema es el militar. China está en condiciones económicas de lanzar una política mundial y contrarrestar a Estados Unidos. Como decía en el video, o para competir con Estados Unidos o para derrotar a Estados Unidos. Eso ya no se puede decir, sino ya depende de cada uno haga. Y esa iniciativa económica global se conoce como la nueva ruta de la seda. ¿Sí? ¿Qué era la ruta de la seda? En tiempos antiguos, lo que decía, un corredor que empezaba acá, en China, en esta parte de acá, toda esta zona, empezaba aquí y recorría gran parte de lo que Afganistán, Irán, ¿sí? Y comerciaba con el mundo árabe que estaba acá y no con toda Europa, sino básicamente con lo que ahora es el norte de Italia, con Venecia, que en esa época esos países eran pequeños reinos o repúblicas, eran fuertes. No toda Europa todavía seguía en la... En los tiempos de la ruta de la seda, Europa era el país la zona más pobre del mundo. ¿Sí? Pero de toda Europa había lo que ahora Italia, el norte de Italia, eran ricos, sobre todo a nivel de comercio. La base de su economía era el comercio, porque se inventaron unos barcos que podían cruzar grandes distancias. Entonces, el principal producto que recorría por aquí era la seda. Esto más o menos, esta ruta estuvo vigente casi hasta el siglo XIX, pero sobre todo el siglo XVIII, aunque también funcionaba en el siglo XIX y digamos que esa ruta fue aniquilada por el barco a vapor y el tren. ¿Sí? Porque antes la única manera de ir pues, era en caballo, en carretas tiradas por caballo. Entonces,
Sale el barco de vapor, sale el tren, ya no sirve para nada. Este fenómeno tecnológico que reordena la economía pasa en todos lados. El ejemplo más claro acá en el Ecuador, si queremos aplicar este criterio en zonas más chiquitas, es Guamote. ¿Dónde está Guamote? Chimborazo. Sí, a 2 horas al sur de Riobamba, hora y media. Guamote era una de las ciudades casi rival con la misma Riobamba. ¿Por qué se desarrolló bastante Guamote? ¿Por qué? ¿Qué comercial? No más que qué comer, ¿cómo comerciaba Guamote? Sí, pero ¿cómo? Por la vía férrea que había. Por el tren. El tren pasaba por... Venía de todo a pasar por la línea de Diablo y pasaba por Guamote. Y eso animó la economía de Guamote y era una de las principales ciudades. Eso más o menos hasta los años 40. 30, 40. Hasta cuando al Estado se le ocurre construir la carretera. Construyó la carretera, ya el comercio ya no se hacía, ya no se transportaba productos de la sierra a la costa y viceversa, ya no por el tren, sino por carro. ¿Y lo hizo alejado de Guamote? No alejado, pero ya no necesitaba estación. O sea, los buses no necesitan estaciones. Los trenes sí. ¿Sí? Entonces, desde ahí, Guamote empezó a caer hasta ahora. Es uno de los cantones más pobres. O sea, Riobamba en general es uno de los provincias más pobres, Guamote. ¿Sí? Bien. Siempre nos metemos a eso. No va a ser. Ya me perdí. La ruta de la seda. Entonces, esa ruta de la seda es histórica. En esa ruta de la seda, aunque ganaban otros sectores, pero quien más ganaba porque le permitía vender su principal producto estrella era China, obviamente. Entonces, como ahora China vuelve a vender ya no solo a una región, sino a todo el mundo, para recuperar la historia, a su nueva política económica le llama la nueva ruta de la seda. ¿Sí? Y esta ruta de la seda ya no es solo una ruta, es una política mundial. Aquí no se ve, pero miren, la principal obviamente sigue siendo que conecta todo China, ¿sí? Pasando por la India, Pakistán, todo eso, y llega a Europa. Pero como Europa ya no es el mercado más grande, comercia por todo el Medio Oriente, ¿sí? Y Europa llega por Medio Oriente, cruzando Medio Oriente también, y por el otro lado llega hasta América y cae también a África. Esa es la nueva ruta de la seda. Y la ruta de la seda involucra financiamiento, es decir, presta plata a todos los países, ¿sí? Involucra inversión directa en cada país, ¿sí? Nosotros ya hemos sido parte de eso. ¿Cuál es el principal construcción que hizo China acá? Sí, nos compra petróleo, pero ¿cuál es el principal infraestructura que construyó acá? La hidroeléctrica. Intenta firmar tratados de comercio para alejar a esos países de China. El caso más específico es este de acá, el Pacífico. Es decir, un tratado, un acuerdo comercial entre todos los países del Pacífico con Estados Unidos. Pero Ecuador no está ahí. No estuvo, ahora ya está. ¿Por qué le interesaba a Estados Unidos crear aquí un escudo? El territorio marítimo de donde circula la mayor cantidad de comercios en el Pacífico. ¿A quién le intentaba corchar aquí?
Sí, pero en contra de China, pero aquí en el territorio. Es la unión de esos 5 países que tenían 2 características fundamentales. Eran económicamente potentes y población. Aunque no es muy poblada, no es económicamente tan fuerte, pero está en medio de la zona estratégica. Sí, una zona estratégica. Y Brasil, que es la potencia más fuerte de América, después de Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Entonces, este BRICS tuvo bastante fuerza hasta cuando Estados Unidos logró separar a la India y a Brasil temporalmente. Brasil nuevamente logró sacar el poder y volvió al BRICS. ¿Sí? Y la India, aunque sigue tomando fuerza con Estados Unidos, pero recientemente dijeron vamos a volver al BRICS. ¿Sí? Y la guerra de Ucrania está por aquí. Entre otros objetivos es destrozar el BRICS. ¿Ya? La guerra de Ucrania y Rusia, primero que hasta el nombre está mal ubicado. No es la guerra entre Ucrania y Rusia. Estrictamente es la guerra de Rusia y Estados Unidos en Ucrania. ¿Sí? Otro de los objetivos de la guerra de Ucrania fue anular un gran proyecto de Rusia para vender gas directo a Europa. Porque antes Rusia siempre le ha vendido, siempre le vende gas a Rusia, pero para pasar el tubo pasaba por 2 países que antes, cuando era la Unión Soviética, eran parte, era un solo país, pero cuando se separó la Unión Soviética son países independientes. Y no solo eso, sino que esos países ahora son contrarios a Rusia. Y por lo tanto, para pasar el tubo por ahí y llegar a Europa, tenía que pagar altos impuestos. Obviamente a Rusia no es que le afectaba mucho, a quien más les afectaba eso era al comprador, en este caso a Europa. Nord Stream se llama el proyecto. Entonces, para evitar este trámite de estos países problemáticos, Rusia, que sale hasta acá, y de acá para conectarse con Europa y sur mar, iba a poner un tubo en todo el mar, que se llamaba el proyecto Nord Stream 2. Entonces, le vendía directamente sin pagar impuestos a nadie, podía abrir y cerrar las llaves cuando le dé la gana, y por lo tanto le salía gas más barato a Europa. Esto nos parece un buen negocio, pero alguien salía perjudicado. Adivinen quién salía perjudicado económicamente y políticamente. Estados Unidos. Porque el otro que le vendía gas a Estados Unidos y petróleo en general es Estados Unidos. Pero sí, a través de ese tubo, Europa le vendía más barato, casi por la mitad que Estados Unidos. Entonces, como Estados Unidos era afectado, se inventó la guerra de Ucrania. En las noticias nos viven diciendo que estos malvados rusos que invadieron Ucrania. Repito, el nombre no está mal dicho, una guerra entre Rusia y Ucrania. Es una guerra de Estados Unidos y Rusia en Ucrania. ¿Sí? Los 2 poderes están matando. Y como tercera víctima, Europa. Porque no tienen la suficiente capacidad para tener una política independiente de Estados Unidos, se dejan imponer lo que Estados Unidos quiere. Como hay una guerra, está invadiendo Ucrania, ¿cómo? Europa debe sancionar a Rusia.
Y europeos bien mandados van y sancionan a Rusia y resulta que le tienen que comprar los combustibles a Rusia, pero pasando por un tercero. Más caro. Tienen como más caro. ¿Sí? El uranio a Inglaterra. Pero ese uranio les interesaba a los griegos. Y como obviamente había una bronca histórica entre Perú y Ecuador, los griegos les dicen, yo te ayudo a la guerra, pues, declaras la guerra con este territorio, pero me vendes a mí el uranio. ¿Eso pasó? Nosotros... Taiwán es esto. Es una islita que desde hace 2000 años atrás siempre fue territorio chino. En medio de esas guerras se quedan bases militares británicas aquí en Taiwán. ¿Sí? Y cuando hay una guerra de independencia, vamos a decir así, en 1912, en China, en donde muere el último emperador chino. No sé si vieron la película El último emperador chino. Sí, eso sí. ¿Qué es con Jackie Chan? No, no. Pero hay varias, o sea, ese tema del último emperador ha hecho varias películas donde hay una película con Jackie Chan. Sí. Pero hay la película clásica, es El último emperador chino se llama. Véanlo también, es la media larguita, pero es muy bueno. ¿Sí? En esa guerra logran sacar a todos, pero no logran, y todos los opositores, digamos, de esa guerra, se refugian aquí en Taiwán. Y ahí estaban las bases militares británicas, entonces, para ya no seguir con la guerra, firman un convenio y le ceden a Inglaterra, no la propiedad, sino el dominio, el control del gobierno a Inglaterra. De Taiwán. De Taiwán. Después se da la Segunda Guerra Mundial, gana la Revolución China con Mao Zedong, y por presiones igual de geopolíticas llegan a firmar un convenio que con un plazo, no me acuerdo qué plazo, pero que se cumplía en el 98, Taiwán volvía a China. Pero por razones múltiples pasa a ser en el papel territorio chino, pero el gobierno sigue siendo independiente. Entonces, cada vez que le quieren armar bronca a China, arman el problema de Taiwán. ¿Sí? Y actualmente se han escuchado, como estamos ahorita en un estado de guerra general, vuelve a salir el tema de Taiwán, para justificar a cualquier acción política o militar en contra de China. Un país es potencia por razones políticas, económicas y sobre todo militares. ¿Sí? Estados Unidos combinó las tres cosas. ¿Sí? Pero las potencias emergentes, sobre todo India, China y Rusia, no combinan esas tres cosas. Sobre todo India y China son potencias básicamente económicas. Están ya casi topándole la potencia económica de Estados Unidos, incluso superando. ¿Sí? Rusia, en cambio, es lo contrario. No es una potencia económica en estricto, pero es una potencia militar. Y por eso es que Estados Unidos le tiene miedo, a veces más miedo a Rusia que a China, porque sabe a los chinos que les puede ganar una guerra. En cambio, Rusia ahí ya hace... Sobre todo empezó a temblarle a Rusia cuando los dos tienen potencia nuclear desde hace años, casi desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es el problema de la tecnología de lo que se conoce como los aviones, los cohetes ultrasónicos, aviones y cohetes ultrasónicos. No sé si igualan o superan incluso la velocidad de la luz. Ultrasónicos creo que es el concepto. Pero el asunto es que
Los cohetes convencionales, creo que estos datos no son reales, solo pongo como ejemplo. Si un cohete convencional tardaba desde Rusia llegar a territorio gringo, por decir algo, en 2 horas, estos llegan en media hora. Y no solo eso, sobre todo se les prendió los pelos de punta a los gringos, porque además los rusos crearon un cohete, además de ir a esa velocidad, que en plena velocidad, que es casi imposible, se pueden dividir. No, dividir, se dividen. Sale un cohete grande y en medio camino a esa tremenda velocidad pueden dividirse en mucho más cohetes. Y esa potencia militar de Rusia ya se vio en la guerra en Siria. La fortaleza del aparato militar gringo era que podía interceptar cualquier tipo de misiles. O sea, a los gringos nadie le podía atacar con misiles porque Estados Unidos los podía detectar y hacerles explotar antes de que lleguen a su objetivo. Pero en Siria no pasó eso. Como saben, la guerra de Siria fue fatal, fue terrible. Los gringos ahí en medio de la guerra, provocando la guerra, con ejércitos ahí en Siria. Entonces el gobierno sirio decide llamarle a Rusia y Rusia en un combate manda 200 misiles de esta nueva tecnología. Y resulta que el escudo que tienen los gringos solo pudieron interceptar a 20. 180 cayeron. Ahí los gringos ya se les puso los pelos de punta. ¿Sí? Pero resulta que a nivel de la economía del conocimiento ya no solo lo son China o Rusia. Y por eso le tienen tanta bronca a países como a Irán. Y ahí está la bronca ahorita con Palestina y Israel. Y por eso hablan si han escuchado las noticias de que supuestamente Irán apoya a los terroristas palestinos, a Hamas, y por eso también consideran atacar a Irán. Irán, aunque no es potencia económica, tampoco es potencia militar, pero tiene sus cositas. Al menos regionalmente es la potencia más fuerte, aunque no mundial. Y demostró que tiene tecnología más avanzada que los gringos. Creo que era antes de la pandemia. ¿Se acuerdan de que los iraníes mostraron fotos de que habían capturado un dron gringo? No sé si se acuerdan o vieron esa noticia. O sea, los drones son la última tecnología gringa. ¿Sí? Y estos drones sirven no solo para vigilar, sino incluso para atacar. ¿Sí? Ya estos drones van cargados bombas y armas. Entonces, resulta que los iraníes se bajan un dron de última tecnología gringa, pero no les bajaron disparando. ¿Saben cómo les bajaron? ¿Con tecnología? A través de las computadoras tomaron control o sea, le anularon el control de los gringos y ellos tomaron el control del dron. Los gringos, otra vez se les puso los pelos de punta. Entonces, la pregunta es la cuestión para los gringos es cómo nos destruimos a Irán antes de que avance más. Y por eso, por ejemplo, no estoy defendiendo al Correa, por si acaso, pero cuando Correa firmó un tratado económico con Irán, acá nos pusieron el grito en el cielo, inventándose un montón de cosas. Algunos no tan invento, pero sobre todo, que es un país musulmán, que es un país que no respeta los derechos de las mujeres. Aunque eso es cierto, pero no solo Ecuador, sino todos los países del mundo no tienen problemas en firmar convenios con países que son peores que Irán. Entre ellos, Arabia Saudita. El nuevo rey parece que es un poco modernizador.
ha retirado muchas de las leyes en contra de las mujeres. E Irán, con esto terminado, lo que ya se mencionó algo la vez pasada, Arabia Saudita, que básicamente casi el 92% de su economía es petrolera, y es la primera productora de petróleo, quiere cambiar, ya no depender solo del petróleo. Pero como no puede ser una industria, una economía industrial y mucho menos agrícola, porque es desierto, quiere ser una industria, una potencia económica a nivel comercial e inmobiliaria y tecnológica. Y tiene un proyecto de una ciudad que cruza todo como un camino, como una gran carretera, cruza todo el país. Si ustedes revisan los videos que hay alrededor de esta comunidad en el YouTube, van a quedar locos. Y también ser una economía turística. Tiene muchas cosas, además del desierto. El desierto en sí mismo es un lugar turístico bastante fuerte. Para que todo el mundo ponga sus ojos sobre Arabia y que quiera visitar Arabia, adivinen qué hizo entre otras cosas. A ellos que no les importa un carajo el fútbol. Pero sabían que este man tiene la prensa a su alrededor. 200 fue? Sí, 200 millones para que vaya a jugar 2 años. Le quisieron comprar a Messi, pues no sé por qué razón, no fue porque a él le ofrecían 300 millones. Ronaldo, que todavía es guambra para jugar fútbol, le ofrecieron 300 millones y Ronaldo, ¿cómo es? El brasileño, se fue el nombre. Neymar fue corriendo allá. Pero se les compra no para que vayan a jugar fútbol, sino para que estén ahí haciendo cualquier cosa. Saben que la prensa está ahí, toda la información a partir de la presencia de los jugadores ahí. Entonces ya todo el mundo está interesado en ir a Arabia, a ver qué pasa por ahí. El mundial fue ¿cómo se llama esto? En Qatar. Qatar no le interesó hasta comprar a toda la FIFA para que vayan allá a hacer el mundial. Incluso le compró a nuestro presidente de la Federación Ecuatoriana y por eso después terminó en la cárcel. Bueno, no en la cárcel, le dieron a nosotros por cualquier huevada nos mandan a la cárcel, a él le dieron prisión domiciliaria. ¿Sí? Todos felices viendo el fútbol en Qatar, sin conocer todo lo que estaba en medio. Felices porque gana Argentina el mundial. Que sí, pero... Bien, para concluir. Ahora sí, para concluir, si no se enoja la compañera América. Estados Unidos, pese a que tiene problemas económicos, que está perdiendo hegemonía económica, sigue siendo la máxima potencia militar. Pese a que incluso en lo militar está empezando a tener sus problemas, sus dificultades. Tiene el ejército más grande del planeta, tiene el ejército con mayor financiamiento del planeta, y una cosa que es todavía más grave, tiene bases militares en todo el planeta. Los chinos y los rusos son malos porque hacen guerras, pero ni China ni Rusia tienen una base militar fuera de sus países. En cambio, los gringos son bonitos, pero ellos tienen bases militares en todo el mundo. Y nos tratan de vender de que acá se ganó el narcotráfico porque le sacamos a la base militar. Pero resulta que en Perú, en Colombia, perdón, en Perú también, pero en Colombia hay 9 bases militares gringas. ¿Y la base de Manta dice que ya no hay en el Ecuador? Ya no hay. Pero resulta que con 9 bases militares Colombia, en lugar de bajar la producción de droga, aumenta. Para garantizar al narco. Algo pasa. No es que porque ya están las bases gringas ahí ya no va a haber, es solo un discurso político. ¿Sí? Ahí pueden ver este mapa.
Ecuador ya no tiene base militar en Colombia, tiene en Chile, tiene en Argentina, tiene en Venezuela incluso, tiene en Groenlandia, en casi todos los países de África, en Europa también tiene. Y si ven las bases militares acá en Asia, ¿dónde tiene? Siempre alrededor de China. Si China quisiera poner una base militar en Ecuador, digamos así, ya saltaría el llamado, ¿cómo es? La comunidad internacional diciendo que es un atentado a la guerra, que es un espíritu guerrista, que China es una amenaza. ¿Sí? Entonces hay un montón de, ahora sí para cerrar, hay un montón de discursos creados que en lugar de decir, de describir las cosas, lo hace para ocultar las cosas. ¿Sí? A veces las palabras, en lugar de decir, ocultan. ¿Sí? El que más habla no es el que más comunica. El que más habla a veces es el que más oculta. Eso es, compas. Entonces, para concluir, estamos ante, primero, hay una lógica mundial que históricamente estuvo construida a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, en donde tenía completa hegemonía y casi exclusivamente Estados Unidos. ¿Sí? Era quien ponía orden en el mundo. Siempre a su favor, obviamente, no es orden en el sentido de equidad. ¿Sí? Segundo, ese orden que fue construido a partir de la Segunda Guerra Mundial está cambiando.